buenas, Atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Sergio, Paul, J. y John, Rusadir, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y nada, vamos con el nuevo episodio del informativo colchonero. Buenas también, Chenk. El episodio número 14 ya de esta serie, donde, bueno, vamos a hablar de las últimas noticias, ese emparejamiento en Copa del Rey, las cifras de Griezmann que están un poco en polémica, entre comillas, lo que ha entrenado hoy y ayer Simeone, los lesionados, cómo pueden llegar al partido del Bayern Leverkusen y al del Cádiz, así que nada, podemos comenzar. Así es, vamos a por este episodio. Pregunta a Sergio lo de las rayas Sí, verticales y sí, luego esa lo noticia la veremos. traeremos ahora. Y también comentaros que en teoría mañana llegan los parches, el nuevo pedido, así que ya nos podéis reservar. Muchos de vosotros ya nos habéis reservado parches y en cuanto estén comenzaremos los envíos. Y si llegan mañana, pues a lo mejor podemos estar el día del Leverkusen, el miércoles, un poco antes del partido, como la otra vez contra el Brujas, para el que quiera recoger el Metropolitano, que también os habéis hablado gente para ello. Así que ya vamos informando, pero están al caer. Pues nada, comenzamos. Y comenzamos con la noticia del día de hoy, que es ese emparejamiento para la primera ronda de Copa del Rey ante el Almazán, un equipo bastante humilde, la verdad. El estadio creo que son 2.000 espectadores y se sabe también que se celebrará en torno al 12 o al 13 de noviembre. Equipo de Soria del grupo 8 de Tercera Real Federación, creo que es, porque es el mismo que el del Palencia. Así que nos tocará jugar contra el Almazán 14-15 de noviembre. Un campo humilde, pero a mí me gusta. A mí me gusta eso, como se hace en Inglaterra con la FA Cup, que empiezan y juegan todos los equipos de la Federación Inglesa. Y la Copa, siempre lo hemos comentado en el canal, que es una competición que el Atlético de Madrid lleva tiempo sin competir en ella. El año pasado cogiste y tuviste ilusión, lo único que caíste en ese partido de contra la Real Sociedad en Anoeta, y los años anteriores pues fueron pinchazos, que si el Cornellá, la Cultural Leonesa, y creo que sería un año bonito para vivir una buena temporada en Copa del Rey ya desde el año 2013. Sí que hubo un par de años, aquella eliminatoria contra el Barça, la que eliminamos al Madrid, que competiste bien, al final no pudiste llevarte la Copa, es complicado, pero desde la Copa del Rey de 2013 ya ha llovido y me parece una competición muy bonita, y ahora, desde que se ha implementado lo de partido único hasta semifinales, que puedan jugar muchos equipos de abajo y que tengan posibilidades, me parece un torneo precioso, así que comienza este torneo del CAO y el Atlético de Madrid tendrá a lo mejor problemas, porque Mm. tiene que jugar con al menos 7 jugadores del primer equipo que estén inscritos en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Sí, va a tener que tirar ahí de los jugadores que no hayan ido al Mundial, como dice también Paul, con Reguilón, con Hermoso, con otros futbolistas. Vamos a ver, por cierto, la reacción de los jugadores del Almazán una vez conocido el emparejamiento. ¡Vamos! Míralo, ahí está. Por favor. Puede que sea lealtad. Almazán. Pues ahí estaba la felicidad. Siempre deja estas buenas imágenes cada año, este formato de la Copa del Rey, que la verdad es que a nosotros nos gusta bastante. Es muy bonito porque es gente normal, trabajadora, que tendrán su curro y juegan al fútbol por afición y van a poder vivir un auténtico sueño, porque lo que comentamos, el Atlético de Madrid va a tener que ir con parte del primer equipo, en el 11 va a haber y va a tener que cuadrar el Atlético de Madrid para tener 7 jugadores del primer equipo, recuperará a los lesionados, así que veremos, porque si se lesiona alguno te puedes meter en un problema, aunque a lo mejor la federación con el tema del Mundial no es tan estricto y permite hacer alguna rebaja para que puedan jugar jugadores del juvenil, porque si no el Atlético de Madrid o del B no completa el equipo. Y tras Trasdercitos no pueden ir todos al Mundial porque, bueno, hay jugadores que nos han clasificado, los Reinildo, Black, Kondogbia, alguno más que no irá con su selección. Me imagino el tema también de Reguilón, por ejemplo, o Mario Hermoso, que no parece que vayan con España. Así que ahí tiene ese margen Simeone para alinear ese fin de semana para el partido ante el Almazán en primera ronda de Copa del Rey. Vamos a pasar a más temas y hablar un poquito más del partido de ayer, de esa victoria en el Benito Villamarín. Porque, bueno, ayer también subimos el análisis del partido a YouTube, a iVoox y Spotify. Dejaremos una tarjetita por aquí arriba para que podáis verlo si no lo habéis hecho todavía.
Y bueno, algunos datos que deja el encuentro. Por ejemplo, comparando temporadas, esta temporada, la actual, el Atlético de Madrid lleva 4 puntos más que la temporada pasada, a estas alturas de competición, y tan solo lleva 4 puntos menos que hace 2 en la que el Atlético de Madrid ganó la Liga. Así que, bueno, parece, en Champions sí que es verdad que está costando bastante más al equipo pasar a octavos, pero en Liga yo creo que no se está haciendo nada mal las cosas. No se está haciendo mal, lo único que las sensaciones, y estamos en un ambiente que es todo tan catastrófico, que el equipo muchas veces no ha acompañado, así es, pero al final no es un balance tan malo, son 7 victorias, 2 empates, 2 derrotas, sobre todo dolió el otro día el empate contra el Rayo Vallecano, cómo se te escapó, es un partido que tenías que llevarte, lo tenías controlado el día de la Real Sociedad, pero el comienzo del Atlético de Madrid fuera de casa es muy bueno, 4 de 5, salvo ese empate contra la Real Sociedad en Anoeta, y sobre todo te llama la atención de que 4 puntos menos que el año de la Liga, lo único que también es un año en el que el Real Madrid solo ha empatado un partido y claro, está en modo rodillo y suma casi todo de 3 en 3, salvo ese partido que empató contra Osasuna y lo ves todo bastante lejos, pero el Atlético de Madrid lo que se tiene que centrar en sí mismo, coger confianza y llegar lo más cerca posible antes del parón y conseguir esa clasificación para los octavos de la Champions League. Sin duda la figura del partido de ayer fue Antoine Griezmann, que habló tras el encuentro, dio unas declaraciones, dijo: habíamos perdido 2 puntos contra el Rayo en casa y había que ganar aquí, nos ha costado al principio pero hemos trabajado muy bien defensivamente, el segundo gol nos dio tranquilidad y luego la falta de Fekir, que fue impresionante, nos metió en un lío. Sobre el gol olímpico, dijo: la quería tirar muy cerrada y fuerte, pero al final hace falta un poco de suerte, le he dicho al árbitro que me faltaba un gol olímpico y estoy muy feliz. Y vamos también a hablar de un tema, bueno, voy a adelantar las palabras de Antoine Griezmann sobre convertirse en el tercer máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. Dice: intento hacer todo lo posible para mejorar y ayudar al equipo al máximo, trabajando defensivamente y con goles y asistencias. Me encuentro muy bien y a seguir así. ¿Por qué decimos esto? Porque hay cierta polémica, entre comillas, con si Griezmann de verdad es el tercer máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. El Atleti sí que lo puso en Twitter, en todas las redes sociales, lo reconoce así oficialmente el club, pero hay ciertas dudas. Aquí vemos, por ejemplo, el tuit de Mr. Chip, que dice: el Atleti ha decidido borrar 200 partidos y 478 goles en los diferentes campeonatos regionales disputados entre 1913 y 1939. Y luego creo que un portal muy recomendable del Atlético de Madrid a nivel de datos, que es Infoatleti, también registra más goles de Campos, por lo tanto Griezmann aún sería el cuarto goleador, pero parece que el Atlético de Madrid no considera esos partidos oficiales, lo hemos visto también con lo de Coque, que en algunos sitios ponía más partidos a Coque, en otros menos. Bueno, son cifras que cada uno lo lleva de una forma distinta, pero para el Atlético de Madrid, que al final va a ser la versión oficial, pues ya considera que Antoine Griezmann es el tercer máximo goleador con esos 147 goles y ya veremos si consigue alcanzar a Escudero o si consigue alcanzar a Don Luis y se convierte en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, aunque aún le quedan unos cuantos. Sí, también le quedan años de contrato, ya dijimos, sí, ya se hizo oficial su contrato hasta 2026, así que si termina ese contrato tiene más posibilidades, con todo el tiempo que le queda en el Atleti, de superar tanto a Luis como a Escudero. Muy buenas, Patrick, Daf, ¿cómo estás? Y bueno, más estadísticas, en este caso vamos a hablar de Saúl, un jugador que nosotros hemos criticado sobre todo con su faceta con el balón en los pies, y la verdad es que hoy Atlético Stats daba un hilo de información bastante interesante. Saúl es el jugador de todas las 5 grandes ligas que más entradas ha hecho por 90 minutos y el tercero que más duelos ha ganado por cada 90 minutos. Además, bueno, el ranking, como digo, está en el top 1 de entradas por 90 minutos con 5,31, en el top 3 con duelos ganados por 90 minutos con 10,3, y el otro día, bueno, ayer, perdón, en el partido ante el Betis, batió el récord de entradas en un mismo partido en toda la temporada de la Liga Santander, superando a Sola ante el Villarreal con 10. Saúl hizo ante el Betis 11 entradas con éxito, así que esa faceta, que muchas veces es un intangible, que muchas veces no se destaca, nosotros ayer hablamos de eso, que cerró muy bien la banda de Reinildo, que ayudó bastante, pero tampoco nos fijamos en todas las entradas que hizo Saúl y además con éxito. A mí el partido defensivo de Saúl me pareció muy bueno. Lo único que tiene que mejorar mucho, o por no decir muchísimo, el aspecto ofensivo y tiene que dar más salida al Atlético de Madrid. Y un futbolista que tiene aptitudes para hacerlo, tiene calidad de sobra. Lo único que tiene que jugar más tranquilo. Luego está muy lento Saúl, yo creo que es su principal problema.
y que deje de hacer esas cosas extrañas que decíamos ayer, pero defensivamente ayudó mucho a reinarlo, al igual fue el partido contra el Brujas, no, contra el Girona, perdón, que no cubrió nada bien ese carril, porque ahí el Atlético de Madrid estaba con carrileros, no estuvo nada bien. Jan Couto se vio muy cómodo en esa banda derecha en el partido contra el Girona en el Metropolitano, pero ayer fue totalmente distinto y el Atlético de Madrid, por ejemplo, lo notó, porque cuando salió Saúl, que estaba reventado, vimos que el Betis empezó a entrar por esa banda buscando esos centros y los últimos 15 minutos del partido, que es lo que menos nos gustó, es cuando empezó a generar el Betis y muchas eran a través de balones laterales, de centros, y es cuando ya el Betis mete ese gol de Fekir, pero luego tiene esa última de Alex Moreno que se va al larguero y el trabajo sucio que muchas veces no te fijas, sobre todo cuando ves el partido en directo, luego ya si lo ves en diferido, pues el partido de Saúl ya te das más cuenta, el partido de Griezmann o lo que tantísimas veces hace Coque, así que defensivamente pues vemos muy buenas estadísticas de Saúl Ñíguez y luego una zona que para el miércoles aún habrá que ver quién juega, si vuelve a apostar por la solidez que te puede dar Saúl, porque Carrasco es el que no está nada bien, o busca algún experimento Simeone. Y bueno, ¿qué han hecho las otras secciones del Atlético de Madrid? Vamos a empezar por el Atlético de Madrid femenino. Este fin de semana se enfrentaba al Madrid Club de Fútbol Femenino, un empate a uno en Alcalá de Henares. El gol fue de Vanini. Así que bueno, este empate deja un poquito ese pinchazo para el Atleti. Y además, mala noticia para Carmen Menayo, que se retiró del partido con molestias en la rodilla izquierda. Aún creo que no se sabe nada sobre parte médico, así que veremos también, estaremos esperando la evolución de la posible lesión. El Atlético de Madrid y los penaltis, porque el B lo mismo. En los últimos minutos, en este caso fue Ludmila, el penalti está horriblemente lanzado, va flojísimo, que parece que se adelanta la portera del Madrid, pero no es así. Va tan flojo el balón que te da esa sensación que se adelanta, pero cuando se produce el golpeo está pisando la línea y el B le pasó exactamente lo mismo ante un Melilla, que es el líder de ese grupo de Segunda Real Federación, y en el minuto 93 también falló un penalti que se fue al larguero. Sí, el B empató a cero ante el Melilla, líder del grupo, y bueno, tendrá la oportunidad de volver a la senda de la victoria el próximo domingo 30 de octubre a las 12 del mediodía ante el Atlético Paso en esa jornada 9. Y de la cantera también queremos destacar el nivel de Paco Esteban, que debutó con el juvenil A de Fernando Torres y en su mismo debut ante el Badajoz hizo un hat-trick. O sea, ya la carta de presentación de este chaval, que ya hemos hablado de él en algún informativo, en algún mercado de fichajes, tiene una cláusula bastante alta porque el Atlético confía bastante en Paco Esteban. Ya empieza a destacar ya desde muy joven en el juvenil. El otro día tuvo minutos contra la CIA en la segunda parte, lo único que el Atlético de Madrid no estuvo cómodo, estuvo muy precipitado, pero ayer que tuvo minutos contra el Badajoz, pues marcó ese hat-trick, un jugador en el que el Atlético de Madrid ha puesto muchísimas esperanzas, una cláusula de 50 millones, ¿no? Sí, creo que eran Que, 50. que aleja a cualquier equipo europeo, así que confianza y aún le queda por trabajar, pero está bastante bien que comience a marcar sus primeros goles con el juvenil y que aporte para volver a revalidar ese título y ojalá en Youth League el Atlético de Madrid consiga superar lo que se hizo el año pasado, que fue llegar a esas semifinales en las que cayó contra el Salzburgo. Otros jugadores destacados que son propiedad ahora mismo del Atlético de Madrid, que están cedidos en la Liga Santander, por ejemplo, dos que destacamos de este fin de semana son Sergio Camello, gol y asistencia ante el Cádiz en la victoria del Rayo por 5-1 en el estadio de Vallecas, y Samuel Lino, que a pesar de no marcar ni asistir, hizo un jugadón para provocar el penalti a favor del Valencia. A pesar de ello, el Valencia perdió. Y también quería destacar las palabras de Miguel Ángel Corona, porque se ha hablado en las últimas semanas sobre la posible continuidad de Samuel Lino en el Valencia, si el Valencia iba a hacer un esfuerzo para intentar ficharlo procedente del Atlético de Madrid. Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia, ha dicho: vamos a ver cómo va la temporada y cómo estamos cuando llegue el mercado. El Atlético ha apostado fuerte por él e igual no se plantea su venta. Primero voy a ir con Lino, el penalti lo hace perfecto y es un jugador que lo que más me sorprende de él y creo que su principal virtud es la capacidad que tiene para generar. Genera ocasiones de la nada, es un penalti que con ese regate que tiene esa velocidad busca al jugador del Mallorca que provoca el penalti y marca ese gol. Cavani en Valencia están encantados con él porque ya son muchas jornadas de liga y en todas Samuel Lino ha hecho auténticos partidazos y se ve en la confianza que tiene Gennaro Gattuso en él,
un futbolista que el próximo año apunta a ser un futbolista importante en esa banda izquierda, que este año podríamos echar de menos a Samuel Lino, lo único que no se pudo quedar por el tema de los extracomunitarios. El otro día nos decían por Twitter que no se queda por Simeone. Bueno, no se queda porque está ocupada esa plaza y porque Felipe se le renueva automáticamente con la cláusula que tenía en su contrato. Y luego Camello, muy buenos minutos y sobre todo continuidad, porque el otro día contra el Atlético de Madrid fue importante, su salida al terreno de juego vino muy bien al Rayo Vallecano en esa dupla que hizo con Radamel Falcao, y ayer conseguía, bueno, el otro día contra el Cádiz, conseguía ese gol y asistencia, así que más minutos en primera y sobre todo buenos minutos y aportando goles al Rayo Vallecano. En estos informativos también queremos ver los resultados de los rivales en Europa, en Champions League en este caso. El Bayer Leverkusen, próximo rival del Atleti este mismo miércoles, empató a 2, otro pinchazo más de los de Xabi Alonso ante el Wolfsburgo en Bundesliga. El Porto, por su parte, siguiente rival, posterior al Leverkusen en Champions, perdió yo creo que el clásico del fútbol portugués ante el Benfica, 0-1. Y el Brujas también se dejó puntos en la liga belga ante el Unión Saint-Gilloise, 2-2 quedaron los dos equipos belgas. Fin de semana de pinchazos para los rivales del Atlético de Madrid en Champions. El Porto cayó bueno, creo que marcó sobre el 70 el Benfica, gol de Rafa Silva. Y el Leverkusen empezó ganando, consiguió el Wolfsburgo remontar el partido y también a partir del 70 creo que fue, marcó Frimpong el empate. Un Bayer Leverkusen que no consigue despegar, que está en promoción de descenso. Está ahí al borde del descenso de Bundesliga. Pero bueno, esto es Champions y ya vemos que muchos equipos se transforman y un Leverkusen que tiene posibilidades de clasificarse y que va a venir al Metropolitano a ganar para en la última jornada estar vivo, pero el Atlético de Madrid está obligado a ganar y si no ganas al Leverkusen, pues es así de simple que no mereces pasar. Por cierto, el miércoles cuando el Atleti se enfrente al Leverkusen ya sabrá el resultado del Brujas Oporto, así que bueno, esa pequeña ventaja que tiene el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid tiene que centrarse en ganar su partido y el resto, bueno, importa menos, aunque si pincha el Porto, pues mejor que mejor. Centrándonos ya en ese partido ante el Leverkusen, esta semana ya hay árbitro asignado, Clement Turpin, el árbitro francés, que además ante el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal, fue el árbitro de la eliminatoria frente al Arsenal en Europa League, Sí, según he leído, la vuelta. que expulsó a Versálico. No, es verdad, fue en la ida, En la ida, fue sí. la de Versálico, y creo que es un árbitro al que no guardamos muy buen recuerdo por eso, porque fue una expulsión. ¿Cuánto tiempo pasó entre tarjeta y tarjeta? Nada. Muy poco tiempo, y una eliminatoria también épica para el Atlético de Madrid porque se puso complicada con esa expulsión, estás con uno menos, luego se adelanta el Arsenal y ya dices, uy madre, esto pinta mal, pero luego llegó ese gol de Antoine Griezmann, uno de los goles que yo creo que más hemos podido celebrar por las circunstancias del partido, porque esa Europa League se vivió bien, fue un palo caer eliminados de la Champions League, pero se vivió con ilusión. Y luego la vuelta ya el Atlético de Madrid pasó por encima del Arsenal, así que mañana el colegiado será Turpin y esperemos que no haya que hablar con él, lo único que lo decimos siempre y últimamente no están acompañando los arbitrajes. Antes de ir con más cosas relativas al futuro inmediato de las competiciones del Atlético de Madrid, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid en este tipo de vídeos, en los informativos colchoneros. Como digo, más cosas relativas a los próximos partidos y es que Simeone ha entrenado hoy con los suplentes y se ha centrado mucho en la defensa, con Felipe, con Hermoso, con Reguilón, que ya está entrenando, aquí lo vemos con el grupo, tocando balón de forma totalmente normal. Un Reguilón que, según informa David Medina en Marca, ya podría entrar directamente en la convocatoria para el partido del miércoles ante el Leverkusen. Ya son varios entrenamientos seguidos por parte de Reguilón, por lo que podría entrar en convocatoria. Y luego Marcos Llorente sigue entrenando, pero parece ser que el partido que se marca es el del Porto la próxima semana. Llegaría, por lo tanto, al partido en Portugal y luego la última jornada contra el Mallorca. Bueno, y el partido del Español también podría estar si vuelve en esa jornada. Así que poco a poco va recuperando efectivos el Atlético de Madrid. Coque y Lemar pues serán dudas hasta última hora, hasta los últimos días de antes preparón. Y nada, un poco destacar que ha
se ha centrado mucho en la defensa, en Reguilón, en Felipe, en Hermoso, ya que no podía contar con con los titulares de ayer, que estuvieron contra el Betis, pues ha intentado mejorar lo que puedan hacer los suplentes si tienen que jugar. Sí, como dices, Coque y Lemar van a ser más duda aún. Según Mundo Deportivo, ayer entrenaron, a pesar de que el Atleti jugaba partido, pero claro, entrenaron a su ritmo, intentando ya recuperarse lo antes posible, bueno, para sobre todo ir al Mundial, yo creo también, Coque lo tiene en mente. Yo creo que Lemar lo tendrá en mente, aunque no sé si irá con Francia, la verdad, pero también centrándose en el Atlético de Madrid, porque vienen partidos muy complicados y muy importantes para el devenir del Atleti esta temporada. Y bueno, hemos hablado también bastante en el pasado del profe Ortega, de sus posibilidades de ir al Mundial. Pues informa Javier de León en Mundo Deportivo que sí que es verdad que existen ahora más posibilidades de que el profe Ortega vaya al Mundial con Uruguay que antes, porque ya recordamos que pareció haber un ultimátum. El Atleti dijo que, bueno, si el profe Ortega se quería ir al Mundial tenía que desvincularse, parece, del Atlético de Madrid, pero según informa este periodista, a 30 días del Mundial se dijo que iba a haber ya un plan B para el cuerpo técnico de Uruguay, pero no lo ha habido. Y eso parece, desde Uruguay se dice que puede incrementar las posibilidades para que el profe Ortega sí que vaya con Uruguay al Mundial de Qatar. Y llega en un momento que el profe Ortega está siendo muy cuestionado por las lesiones y también el estado de forma del Atlético de Madrid. Vemos que el equipo sufre a partir del minuto 60, lo vimos contra el Athletic Club, ayer contra el Betis vemos que el equipo a partir del 60-70 pega un bajón importante. Saúl salió reventado, Griezmann salió también muy cansado, Correa lo mismo, Pitzel yo creo que tenía los gemelos ya en la garganta, que ya se bajó las medias a partir del minuto 60. Y un profe Ortega que, bueno, puede cumplir ese sueño de ir con Uruguay, llegar al Mundial con la selección uruguaya. Y según lo que se indica ahora mismo, parece ser que viajará al Mundial de Qatar. Y bueno, la noticia que también está sobrevolando el fútbol español es esa posible huelga por la ley del deporte. Vemos aquí las imágenes de los marcadores en la Liga Santander, también en la Liga Smartbank, que ponía el letrerito de ley del deporte para todos, y ha llamado mucho la atención que en el partido del Madrid ante el Sevilla seguían poniendo la bandera de Ucrania. Así que, bueno, también todos sabemos por qué se está discutiendo tanto esta ley del deporte y quién puede ser el responsable. Y si no me falla la memoria, o no me di mucha cuenta ayer, creo que en el del Barcelona también aparecía lo de Ucrania y no aparecía lo de la ley del Sí, deporte ahí lo para dice Sergio todos. también y Jaime. Ah, mira, justo lo decís, lo confirmáis. Pues un poco sospechoso, ¿no? Sí. Una ley del deporte que está siendo muy cuestionada, que no viene de ahora, porque ya vimos en el Calderón que en su momento ya hubo pancartas en contra de la ley del deporte y el daño que podría hacer a los equipos, salvo Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y las próximas semanas van a ser clave porque la próxima jornada de liga puede estar en peligro. No, en el Atleti estaba también el cartel de ley del deporte para Sí, ley del todos, DAF, deporte. así que, bueno, parece que también la Liga en este sentido señala a dos de los culpables de esta situación, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, de una posible huelga que AS informa también hoy. Algunos presidentes de la Liga se han puesto en contacto con el medio, con AS, y han dado algunas declaraciones. Dicen, en general, es absurdo no escuchar el 95% de los clubes profesionales. Con la redacción actual de la ley se corre el riesgo de judicializarse muchos temas y crear un problema económico muy importante. Tenemos que hacer una liga fuerte. Con esta ley será al contrario. Pasaremos de ser una de las 5 grandes ligas a ser como la belga, la holandesa o la portuguesa, con uno o dos grandes equipos. Esto es lo que afirmaba Fernando Roig, presidente del Villarreal, que bueno, los clubes también tienen claro que si se beneficia siempre a Real Madrid y Barça, se volverá a tiempos pretéritos donde la liga pues no interesaba mucho. En cuanto ya hubo ese crecimiento de algunos equipos, pues fue un producto mejor para el espectador y para el deporte, y parece que se puede volver a eso, incluso convertirse la liga, según ellos, en otra liga menor. Y si no me equivoco, dirigentes de Osasuna también han hablado de este tema y hablaban un poco de las cifras y las pérdidas que pueden tener los equipos si no se lleva a cabo el CVC con lo de la Superliga. Y eso haría que equipos de España se arruinasen y que dos equipos, como son Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que son los que siguen en la carrera por la Superliga, pues verían que sus beneficios aumentarían muchísimo más de lo que es ahora y ya son muy altos, y los demás equipos pues yo creo que estarían abocados casi a la desaparición, o al menos no podrías competir en la élite y darías un bajón importante, como ha pasado en Italia mismamente, que fue la liga ideal durante los finales de los 80, principios de los 90, incluso en el 2000 era una liga fuerte, y que hemos visto en los últimos años cómo se ha ido debilitando poco a poco, calla que ahora parece que está resurgiendo.
Cambiando un poco de tema, bueno, el otro día ya se entregaron esos coches protocolarios, yo creo, de Hyundai a los futbolistas en un acto en el que, bueno, también hicieron declaraciones Simeone, Coque, también jugadoras del femenino, así que creo que han subido el vídeo a YouTube hoy mismo, así que ahí está ese acto con Hyundai, marca que patrocina el Atlético de Madrid ya desde hace varias temporadas, ¿no? Sí, ya lleva unos cuantos años Hyundai, antes la época de Kia, luego fue Alfa Es Romeo verdad. y ahora es Hyundai. Y bueno, si Hyundai le sobra algún coche y nos quieren dar alguno, pues nosotros no nos vamos a quejar. Si nos estáis viendo Hyundai, aquí estamos agradecidos. Si nos regaláis algún cochecito como los que le habéis regalado a jugadores y jugadoras del Atlético de Madrid. Quien sí que recibió un coche seguro es Jan Oblak, aquí le vemos en la foto. Un Oblak que salía también en la estadística a los últimos días, según The Pop Food. Según The Pop Food es el portal que ha dado estas estadísticas. Oblak es el tercer portero con más porterías a cero en 5 años. A esos 131 porterías a cero hay que restarle una, hay que sumarle una que no es a cero, el partido de ayer ante el Betis, que recibió ese gol de Fekir, pero son estadísticas absolutamente impresionantes, tan solo superados por Ederson y Alisson. Sí, datos que hablan del portero que ha sido Oblak, también de la solidez defensiva del Atlético de Madrid, y vemos a Jan Oblak compitiendo con Alisson, sobre todo su estancia en el Liverpool, y Ederson en el Manchester City, dos de los mejores equipos de Europa. El Liverpool ahora no está tan bien, pero los últimos años ha sido los equipos que ha reinado Europa y que vamos a decir del Manchester City, y ahí tenemos a Jan Oblak y el portero y lo que significa Jan Oblak para el Atlético de Madrid. Y bueno, hablando de más estadísticas, ya hemos hablado de Saúl, de los goles de Griezmann. Siempre nos centramos en los centros, muchas veces en los análisis. No nos gustan a veces cómo se centra en el Atlético de Madrid. Y para muestra un botón, porque, ahí están los datos de Trippier que daba Atlético Stats. Muchas veces hablamos de Trippier, habiendo seguido al Newcastle hace ya bastantes meses, porque Trippier ha dado más centros buenos, solo él, con 154 centros, 36 son buenos que todo el Atlético de Madrid, de 104 centros, 43 buenos. Esa estadística es anterior al partido del Betis, pero es que llama muchísimo la atención. O sea, si Trippier estuviera en esta plantilla, yo creo que se marcarían muchísimos más goles de centro. Y ayer volvió a hacer otro partidazo contra el Tottenham en esa victoria 1-2 por parte del Newcastle. Y a mí Trippier era un jugador que me encantaba, que me dolió su marcha porque había encajado muy bien, era un jugador querido y sobre todo lo que te daba. Hemos visto como calla que poco a poco Nahuel Molina se va haciendo con esa posición, pero aún así Trippier creo que era un jugador muy infravalorado y que hasta que no se ha marchado pues no veíamos la importancia que tenía. Y yo seguiré apoyando a Kieran Trippier porque es un futbolista que me marcó el tiempo que estuvo. Fue breve su estancia, pero creo que es un futbolista que se ganó el cariño de la gente con trabajo y luego tenía esa carisma. Y bueno, hablando de laterales, en este caso, Klaus sonó bastante para ser el sustituto de Trippier, precisamente. Un Jonathan Klaus que, según ha dicho la Voix du Nord en Francia, ya tenía incluso un acuerdo con el Atlético de Madrid. La prioridad para Klaus era jugar en el Atlético de Madrid esta misma temporada. De hecho, según este medio, hubo un acuerdo de 400.000 euros al mes, pero, no sé, el Atlético de Madrid prefirió otros perfiles, se fue a otros jugadores, como sí que fue Nahuel Molina, que también era deseo de Diego Pablo Simeone. Sí, deseo de Simeone, este sí. Y al final también una apuesta un poco más para largo plazo. En Nahuel Molina se confía que pueda ser un lateral para los próximos años. Jonathan Klaus ya es un jugador más veterano que lo está haciendo bien con el Olympique de Marsella. También para que veamos los sueldos que puede pagar el Atlético de Madrid, porque 400.000 euros al mes no está nada mal. Finalmente se fue al Olympique de Marsella, que también está jugando Champions League. Y bueno, otro jugador que ha sonado los últimos días del mercado pasado es Loro Mayer, que ya ha hecho oficial su renovación con el Rennes hasta 2027, así que yo creo que nos podemos olvidar de Loro Mayer ya para, no sé para cuánto, pero por lo menos hasta 2027. Bueno, también puede ser una renovación típica de renueva al jugador para una posible venta, pero no sé, al menos no se ha especificado que se haya puesto una cláusula de rescisión. También el jugador habrá visto cómo su sueldo se eleva, así que un Lobro Mayer, que si al final se queda porque realmente quiere, cierras la puerta a clubes como Atlético de Madrid, Arsenal, habían sonado también grandes equipos europeos que llamaban a la puerta del croata, que ayer dio la victoria al Stade Rennes en el minuto también, creo que fue sobre el 93, de penalti, que se pone cuarto el conjunto francés.
Así que Lovro Mayer, jugador del Rennes, a priori hasta 2027. Sí, como dice Jaime, eso que la gente reconoció el interés del Atleti, pero finalmente ha renovado con el club francés. Siguen los rumores sobre Joao Félix. El otro día ya disputó algunos minutos más en ese partido ante el Betis. Y según Pedro Almeida en Twitter, el Manchester United va a intentar fichar a Joao Félix este mercado de invierno con una fórmula que es una cesión con una opción de compra para el Atlético de Madrid en el futuro. Yo creo que estos son muchos rumores y no sé qué fiabilidad tiene esto. Pedro Almeida, un periodista que antes tenía buena fiabilidad, lo único que en este último tramo, desde el verano, ha hablado de muchos nombres y pocos fichajes se han cumplido. Aquí puede tener cierta cercanía con Jorge Méndez. El United no es la primera vez que aparece en el futuro de Joao Félix, pero me parece muy complicado que pueda salir. Es una operación difícil de que se haga en invierno. El Atlético de Madrid no piensa regalar a Joao Félix y luego eso de cesión con opción de compra obligatoria. No sé, yo creo que es poco probable de que pueda ocurrir. Sí, suena un poco raro también sabiendo que el Atleti, según las informaciones, es que no va a dejar salir a Joao Félix y creo que mucho menos por una cesión con opción de compra. Yo creo que si se plantea venderlo es por un precio ya a pagar este mismo invierno o el próximo verano. Y terminamos este episodio del informativo colchonero con lo que nos decía antes Jaime, que es el nuevo diseño de la próxima camiseta del Atleti para la 23-24, según Footy Headlights. Este es, y como destacan en la página, un diseño más tradicional, sin florituras, sin experimentos en las rayas. Y además, un azul que dice en la página que va a ser más oscuro. Va a ser los pantalones un azul más oscuro de lo normal y las medias volverán a ser rojas. Tiene tela que tengamos que celebrar la vuelta de rayas verticales en la camiseta del Atlético de Madrid. Y sería un azul marino parecido al año de la Liga, el año de Luis Suárez, la última Liga, que veíamos como el pantalón era de un tono más oscuro, el cuello. Y es algo que más o menos se conocía porque en esa comisión consultiva que hubo, la primera, a los afortunados que tuvieron la oportunidad de estar allí, pues se les enseñó el boceto o la camiseta del año siguiente y vieron que eso, que iba a ser una camiseta que iba a gustar, que no tenía nada raro y que era una camiseta básica y que al aficionado del Atlético de Madrid le iba a gustar. Y creo que si Nike y el Atlético de Madrid, sobre todo Nike, porque es la que hace los diseños, no escarmienta después de el fracaso que ha tenido la camiseta de este año y ya la del año pasado, en ventas no tuvo buenos números, pues yo creo que tiene que volver a la esencia del Atlético de Madrid y una camiseta simple, no pedimos más. Pues con esto terminamos. Terminamos este episodio número 14 del informativo colchonero, hablando de varias cosas: el emparejamiento ante el Almazán en Copa del Rey, la vuelta posible de los lesionados, cuándo pueden volver, esas estadísticas de Antoine Griezmann, de Saúl, el rumor de Joao Félix. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana con la previa de ese Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen, el miércoles después del partido seguramente. Aunque tengamos que madrugar al día siguiente, pues estaremos aquí analizando el partido, pero eso, nos vemos mañana con la previa, así que nada, hasta mañana. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el vídeo, este informativo, o qué opináis de todas las noticias que se han dado, de ese emparejamiento ante el Almazán. Así que nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.